Hermanos, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. ¿Cómo están todos? Rogando al Señor que todos nos encontremos bien, gozando de salud, de bendiciones que el Señor nos brinda cada día. Pues hermanos, en esta tarde vamos a agradecer al Señor por este estudio que vamos a tener y la gloria y la honra sea para Él. Amén. Señor, te alabamos y te damos gracias y te bendecimos por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque un día más hemos visto tu misericordia. Un día más, Señor, hemos visto, Señor, tu amor sobre nuestras vidas y te agradecemos por ello, Padre. Gracias porque tú eres Dios de dioses y Señor de señores, el Señor de nuestras vidas, el Dios de nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta hora, hermanos, nos vamos a deleitar en su presencia, nos vamos a deleitar con cada una de las alabanzas y hagámoslo con gozo, con alegría de todo nuestro corazón, con gratitud para nuestro Dios. Amén. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí, resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Oh Dios, gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Bueno, hermanos, después de haber alabado al Señor, después de haberle adorado, darle nuestra ofrenda a través de la alabanza, pues vamos a escuchar la palabra del Señor, la enseñanza que Dios nos trae a través de su sierva, nuestra pastora Liliana. Amén, vamos a estar muy atentos. Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor y estamos por acá un viernes más para compartir la palabra de Dios, para compartir la enseñanza
poder edificarnos mutuamente, tal cual como nos lo dice la Biblia. ¿Vale? Entonces les invito a que me acompañen en una oración para dar comienzo al estudio de esta noche. Desde ya os digo que recordemos que estamos estudiando el libro de Daniel y pues nada, que el Señor sea el que nos guíe a toda la verdad. Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y te damos la gracia, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado. Te damos la gracia, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque aunque no éramos merecedores de nada, Señor, tú nos lo has dado todo, Señor. Nos has dado paz para contigo, nos has dado de tu amor, de tu misericordia, nos has sacado de las tinieblas y nos has puesto bajo tu luz admirable, Padre, y te damos la gracia, Señor, y te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Padre, en esta hora delante de tu altar presento mi vida. Clamo, Señor, al trono de tu gracia que tú, primeramente, Señor, perdones mis pecados, que limpies mi corazón, Señor, que de mi boca, Señor, solo salga lo que tú quieres que hable, Señor, a tu iglesia, que tú me uses como canal de bendición, Señor, que tu Espíritu Santo esté en mí, Señor, y esté conmigo, Padre, en esta hora, transmitiendo la palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y ayúdame, Señor, porque te necesito, sin ti no soy nada. También, Señor, bendigo a tu iglesia, cada hermano, cada hermana, Señor, que puede estar escuchando y viendo, Señor, este mensaje de tu palabra, que tú lo bendigas, que tú los guardes, Señor, bendice cada familia, bendice cada matrimonio, bendice cada hijo, Señor, y Padre, que tú seas supliendo las necesidades en medio de tu pueblo, ya sean físicas, ya sean espirituales, Señor, que tú las suplas todas, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias te damos por esta noche. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos entonces con el libro de Daniel y vamos a hacer como un pequeñito resumen. Sí, vimos de que la semana pasada se estuvo hablando sobre el tema del orgullo, de cómo Nabucodonosor se enorgulleció y mandó hacer su estatua y todo esto, y vemos la forma en que Dios lo reprendió, y hasta que no reconoció que había un Dios verdadero por sobre todos los hombres, no pudo volver a su trono, sino que le tocó vivir en el monte con los animales, tal cual como un animal le tocó vivir en esos momentos de enorgullecimiento y de soberbia, ¿sí? Entonces, después de un reinado de más de 4 décadas, la muerte de Nabucodonosor da inicio a la caída del gran imperio babilónico. Dice que después de Nabucodonosor hubieron varios reyes, ¿sí? Y el último que se instituyó antes de la caída de Babilonia fue el yerno de Nabucodonosor. Y entonces él salió, él tenía la costumbre de salir del reino de Babilonia y dejó a su hijo encargado del reino, lo dejó como un rey corregente, ¿sí? Como un encargado. Entonces este rey se llamaba Belsasar, no era rey, pero él se creía rey, se creía amo y señor. Entonces Belsasar, el último rey de Babilonia, no tuvo en cuenta el evento importante que pasó con Nabucodonosor, ni tampoco le dio importancia a esa advertencia de Dios. Entonces hoy vamos a estar examinando cómo el rechazar a Dios inevitablemente conduce a la caída y al juicio de Dios. Dios nos llama a vivir en santidad, a reconocer quién es Él y a responder en obediencia y en adoración siempre. Ese es el llamado que Él nos hace. Los eventos de Daniel 5 son dramáticos y son aterradores, pero debemos ver más allá del drama y reconocer que Dios nos llama a vivir en esa santidad que Él demanda de nosotros. Además de este llamamiento a la santidad, tenemos promesas
de que en Él encontramos la esperanza de la vida eterna. O sea, no es solamente que Él nos diga, sed santos porque yo soy santo y ya está, porque yo lo digo. No, hay promesas si vivimos en esa santidad. ¿Vale? Entonces tenemos en 2 Corintios 7:1 que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vale? Entonces hoy vamos a estar mirando un poquito qué fue lo que pasó aquí. ¿Sí? Entonces los actos profanos dan lugar a la ira de Dios. Entonces vamos a leer en Daniel capítulo 5, versículos del 1 al versículo 4, y dice, el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Este fue el problemita, ¿vale? Que ellos hicieron fiesta. Belsasar, como no estaba su padre y él estaba al cargo del reino, entonces él se montó su fiesta en el reino, en el palacio, y no contento con esto, mandó que trajeran todas las cosas sagradas que Nabucodonosor, cuando tomó Jerusalén, las había sacado del templo y se las trajo y las puso en el templo de los dioses que él adoraba. Entonces, los eventos de este capítulo tuvieron lugar en las últimas 2 horas del reinado de Belsasar. O sea, el reino de este hombre no fue un reino muy largo, muy extenso, al contrario, fue algo corto, ¿sí? Los persas y el rey Ciro conquistaron Babilonia en el año 539 a.C. Belsasar hasta este momento no se había dado cuenta de que la ciudad estaba cayendo. Para él, pues mira, sí, nos tienen sitiados y todo eso, pero no pasa nada. Nosotros somos los amos, Babilonia siempre ha vencido en todas las batallas, no nos van a conquistar. Él no se daba por enterado que la ciudad estaba cayendo. Este hombre se encerró en el palacio con su harén y miles de sus nobles. Neciamente se entregó al vino, mientras los enemigos se acercaban. En vez de salir a defender el reino, se entregó al vino, se entregó al placer. Además de la celebración, hizo traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Utensilios que eran sagrados, consagrados a Dios, y fueron usados para adorar a sus falsos dioses. Lo santo fue usado para prácticas pecaminosas, ¿sí? Entonces, si nos vamos a Levíticos, capítulo 26, versículo 1, ahí nos dice claramente qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Ahí hay una advertencia que dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, no contento con que estaba haciendo las cosas mal y que el reino estaba a punto de caer en manos de los persas, este hombre manda traer las cosas sagradas de Jerusalén y empieza a utilizarlas como si fueran nada, ¿sí? Entonces, nosotros si miramos eso decimos, bueno, pero es que esto era solo para la época de los judíos y eran los utensilios del templo de los judíos. Vale, sí, es verdad. Pero nosotros tenemos que mirar de que nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo.
de que nuestras vidas están guardadas en Cristo Jesús, porque le hemos confesado como Señor y como Salvador. Entonces, ¿de qué forma estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo esta vida que el Señor nos ha regalado? Esta dádiva que Él nos ha dado, porque Él nos dio su gracia, nos dio su misericordia. ¿Y cómo estamos viviendo nuestras vidas? Nosotros somos utensilios del Señor, ¿sí? Su Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Tenemos que comparar esos utensilios del templo con nuestras vidas hoy en día, porque Él no habita en templos hechos de mano de hombres, ¿vale? Pero sí habita en nuestros corazones, porque Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿de qué forma estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo vidas correctas? ¿Vidas que agraden a Dios? ¿Vidas que van de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O estamos viviendo como a nosotros nos parece porque no pasa nada, como estaba haciendo Belsasar en ese momento? ¿Vale? Dice que tales acciones eran lo más abominable del sacrilegio, y con ello Belsasar demostró su arrogancia. Cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, estamos demostrando una arrogancia tremenda, una altivez y algo tan desmesurado que va en contra de la voluntad de Dios. Este hombre no tenía respeto alguno por lo que Dios había declarado sagrado. De hecho, esencialmente estaba insultando la santidad de Dios y por lo tanto invitando a que entrara el juicio en su vida y sobre la nación. Fijémonos que todo esto son cosas muy delicadas. No es simplemente de que yo lo hago y bueno, ya el Señor tratará conmigo y ya está, no. De paso nos llevamos a gente por delante, nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Y qué necesidad hay de eso? La arrogancia, el orgullo es un pecado muy grande, ¿sí? Y en el capítulo del 4 al 5 vemos cómo Dios trató este problema, ¿sí? Porque Nabucodonosor se puso altivo y se puso arrogante, se puso orgulloso, y Dios lo trató, y él tuvo que confesar y reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Ahora vemos el contraste con su nieto, que no pudo entender, o no quiso entender, mejor dicho, ni discernir el trato que Dios había tenido con su abuelo, como una advertencia para su propia vida. Y vemos la decadencia en la que entró. Hizo traer los utensilios del templo de Jerusalén y para beber en ellos y para ofrecerlos a sus dioses y bueno, hacer su fiesta. Vamos a leer el panorama aterrador. Versículos del 5 al 9. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. A menudo cuando imaginamos la intervención divina a causa del pecado, pensamos en eventos catastróficos, ¿sí? Pensamos en que cuando Dios muestra el juicio, una catástrofe, la tierra tiembla, una cosa a la otra, ¿sí?
De hecho, la Biblia contiene tales momentos y lo vemos, por ejemplo, en Génesis 19:24, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo, ¿sí? Cuando Dios trajo juicio sobre estas ciudades. En Números 16, 31 y 32, el juicio de Dios contra Coré, contra Datán y Abiram, que se rebelaron en contra de Moisés y de la voluntad de Dios. Se abrió la tierra y se los tragó. Entonces vemos que ahí hubieron unos eventos, sí, catastróficos y que se vieron así, de una y con ruido y todo esto. Pero aquí vemos que la intervención de Dios fue silenciosa y fue extraña, pero igualmente aterradora y dramática. En un instante el ánimo pasó de ser una celebración al puro terror, ¿sabes? Inmediatamente el rey comenzó a preocuparse por el estado de su reino. De un momentico a otro, ¡ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y así prometió un tercer lugar en el gobierno, a quien pudiera interpretar la escritura en la pared. Este rey, en su ignorancia, creía que su reino continuaría. Él pensaba que los caldeos, que los sirios, los persas y los medos, que se iban a apartar, que ellos se iban a ir y que se iban a aburrir de estar ahí sitiando a Babilonia. Entonces, para él esto era, bueno, sí, esto va a pasar y ya está. Entonces, él promete ese tercer lugar a quien pudiera interpretar esa escritura. Cuando él creía que su reino continuaría, eso significaba también esa celebración que él estaba haciendo. No pasa nada, no pasa nada, no nos preocupemos, que todo va a salir bien. Él creía que sus dioses le habían dado la victoria sobre todas las naciones y enemigos, incluido Jerusalén y el pueblo de Dios. Él creía que todo marchaba sobre ruedas porque sus dioses lo estaban protegiendo. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, estos magos y astrólogos y adivinos y encantadores no pudieron interpretar dicha escritura y su corazón estaba muy turbado y necesitaba desesperadamente conocer el significado de dicha escritura. Y no se dio cuenta de que esto había ocurrido como resultado de su abominable pecado y sacrilegio. Él pensaba, ¿hay algo ahí? ¿Algo me están queriendo decir con esa escritura en la pared? Y no sé el qué, pero es algo importante. Pero pensaba que su reino estaba bien, que estaba seguro, que estaba tranquilo. Es como si tú dijeras, bueno, yo puedo pecar y hacer lo que a mí me dé la gana y yo mi salvación no la voy a perder. No, hermanos, si nosotros deliberadamente pecamos y no nos arrepentimos del pecado, y el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nosotros persistimos en nuestro pecado, la salvación la perdemos. Hemos de vivir en santidad. Hemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No estemos tan seguritos de que porque una vez hicimos una oración de fe y nos bautizamos y participamos de todos los cultos y de todas las cosas sagradas, pero vivimos vidas dobles, ¿sabes? Que en la iglesia somos unos y en la casa y en la calle somos otros. Entonces, pero ya estamos bien, estamos seguros. No estamos seguros, hermanos. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor hasta que el Señor venga. Que el Señor nos encuentre con las lámparas llenas de aceite. Que el Señor nos encuentre viviendo vidas conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Acordémonos que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Y hemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para ti qué es cometer sacrilegio? ¿Qué entiendes tú por sacrilegio? Porque este fue el pecado de Belsasar. Entonces dice que el sacrilegio es la profanación de algo que se ha consagrado a Dios, o a alguien, o a algo, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos dice,
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí ya no estamos hablando de un lugar físico, aquí estamos hablando de nosotros mismos. El templo de Dios somos nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas deliberadamente, vivimos de forma que no agrada a Dios, estamos cometiendo un sacrilegio, porque se supone que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se supone que yo soy morada de Dios. Se supone que he de vivir como Él quiere que yo viva, como me dice en su palabra, no como a mí me parece. Yo no puedo coger la Biblia y montarme yo mi propio criterio de cómo vivir mi vida. No, la Biblia me da pautas de cómo tengo que vivir. Y si me cuesta mucho, hermanos, puedo orar, puedo rogar, puedo persistir en oración pidiéndole al Señor que me ayude, que me libere de todas esas cositas que para mí son meras cositas y yo pueda avanzar en obediencia y en reverencia a Dios, ¿vale? Dice, nuestra responsabilidad ante Dios como seres humanos no nos pertenecemos a nosotros mismos. Acordémonos que somos meros administradores. Le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos responsables ante Dios por nuestra vida. ¿Cómo la estamos viviendo? Nuestra vida está en las manos de Dios. Le pertenece a Él. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. No, a nadie más, ni a nada más. Simple y llanamente, glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Darle la gloria y darle la honra que Él se merece cada día de nuestras vidas. Con todas nuestras actitudes, hermanos. Sea trabajando, sea estudiando, sea en el hogar, donde quiera que estemos. Nuestro propósito es darle la gloria a Dios con todos nuestros actos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, por más insignificante que sea, dándole siempre la gloria a Él. Esa debe de ser nuestra actitud. Y cuando dejamos de hacerlo, estamos cometiendo pecado. Desafortunadamente, hermanos, es así. Y hemos de saberlo, y hemos de tenerlo claro. Y hemos de pedirle al Señor perdón e intentar vivir como Él demanda. Amén. Bien, seguimos. El sacrilegio es condenación. Versículos del 10 al 16. Dice, la reina por la palabra del rey y sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dirá la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí
sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. En el versículo 10 se marca un giro crucial en la historia. Mientras Belsasar trataba de comprender el significado de todo lo que acababa de presenciar, entró la reina, al parecer la reina madre, o sea, la mamá de este joven o de este rey, la hija de Nabucodonosor. Ella tenía una recomendación sabia. Belsasar no debía temer, él podía pedir ayuda a Daniel. Para este tiempo Daniel ya tendría una edad muy avanzada. ¿Sí? Acordémonos que ya él fue llevado muy jovencito, Nabucodonosor estuvo en el trono por lo menos 40 años, ¿sí? Y ya había muerto hacía unos cuantos años cuando Daniel fue llamado nuevamente al palacio para interpretar esta situación. Ella destaca que Daniel siempre se había dirigido como un sabio consejero durante el reino de Nabucodonosor y que tenía un comportamiento equilibrado, era firme y era honesto y carecía de egoísmo. Se sabía que tenía conocimiento y revelación del ámbito divino. Y fue así como el rey le mandó llamar de inmediato y le explicó su situación. ¿Sí? El rey también mencionó la misma promesa de gran recompensa que había hecho a sus sabios, si tan solo Daniel pudiera interpretar la escritura en la pared. Esto nos recuerda que Daniel era un hombre cuya fe es digna de imitar. Daniel pasó toda su vida prácticamente cautivo en Babilonia y Daniel no dejó de adorar a su Dios. Daniel jamás se olvidó del Dios al que él había conocido desde su niñez. Daniel jamás se olvidó de él. Entonces su fe es digna de imitar, porque a pesar de todas las pruebas que tuvo que pasar viviendo bajo el gobierno de Babilonia, Daniel había permanecido fiel a Dios toda su vida. ¿Cómo está tu fidelidad para con el Señor? Su influencia era tal que un rey arrogante y pagano le pidió ayuda, a pesar de que él era un exiliado de Judá. Hermanos, nosotros no estamos puestos aquí por casualidad. Estamos para servir a Dios. En donde quiera que Él nos ponga, abre tu boca, confiesa a tu Cristo, que el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar la gracia suficiente para poder ganar a muchos para Cristo. Pero si tú no abres tu boca y si tú vives conforme a vive el mundo aquí, pues así nos va. Tú piensa en esas cosas. Como resultado, una vez más Dios comunicaría a Daniel su mensaje decisivo en contra de Belsasar. El ejemplo de Daniel puede motivarnos a permanecer fieles a Dios a través de los años, ya que a lo largo de nuestra vida Dios podría usarnos en gran manera, incluso más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero nosotros debemos de dejarnos que el Señor nos use como Él quiere. No pongamos nosotros mismos las formas, así, asá, asao. No, solo deja que sea Dios el que fluya a través de ti. Eso sí, vive una vida honesta, una vida íntegra, una vida llena de gracia, llena de misericordia. Que tú marques la diferencia donde quiera que vayas. Tal como lo hizo Daniel. Daniel no se contaminó con nada de las cosas de Babilonia. Al contrario, siempre dio buen testimonio de quién era su Dios, de cómo era su Dios al que él servía. Siempre dio ese buen testimonio y Dios le respaldó.
pero nosotros queremos vivir como a nosotros nos parece y que Dios nos respalde. Y eso no es así, hermanos. Así no funciona la cosa. Es al contrario, como Dios quiere, no como a nosotros nos parece. Versículos 17 al 23. El orgullo trae rebelión. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Fijémonos lo que le dice Daniel a este hombre aquí. Daniel no deseaba ser recompensado por ayudar a Belsasar. Sin embargo, en vez de interpretar de inmediato el evento de la escritura a mano, Daniel refirió una breve lección de historia. Le recordó lo que había pasado con su abuelo. Fue Dios quien dio a Nabucodonosor su reino, con su gloria y con su poder. Gente de todas las naciones temían. Tenía la muerte y la vida en sus manos. Sin embargo, Nabucodonosor no supo manejar su poder. Él no supo manejar esto. Su corazón se llenó de orgullo, que finalmente ocasionó la pérdida de su reino y su gloria por una temporada. Dios le reprendió. Dios lo cogió y le dijo: a ver, Nabucodonosor, las cosas no son como tú piensas. Manos, que no nos pase eso a nosotros. Que no nos creamos más que nadie. Que no pensemos que somos mejores que los demás. Debemos de vivir con humildad. Debemos de lo que tenemos y lo que sabemos, ponerlo a disposición del Señor, para que el Señor lo use conforme a su voluntad en este lugar donde Él nos ha puesto. Dice que su corazón se llenó de orgullo, que finalmente ocasionó la pérdida de su reino y su gloria por una temporada. Además, Daniel aclara que perdió su poder hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Vuelvo y lo digo, y ya lo dije en el estudio anterior. Todo está en las manos de Dios. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Ya está. Todo está en las manos de Dios, ¿sí? Y que pone sobre esos reinos
al que él le place. Nabucodonosor fue un poderoso ejemplo del peligro que conlleva el orgullo. Belsasar conocía esta historia, pero no le dio importancia, como nosotros muchas veces, hermanos, viendo que la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte tantas cosas y nosotros hacemos oídos sordos o nos hacemos los ciegos. Y no es así. No es así, porque ese día el Señor no nos va a tener por inocentes. El Señor sabe qué vemos, qué hacemos, qué hablamos, qué pensamos y qué decimos. Él sabe todas las cosas, hermano. A él no se le escapa nada. No se le escapó el banquete de Belsasar. Él vio todo lo que él estaba haciendo en su palacio. Él estaba encerradito con sus miles, con sus concubinas, con sus mujeres y haciendo fiesta para sus dioses. Y Dios vio. Y Dios determinó juicio contra la vida de este hombre. Una vez de humillarse, como le tocó hacer a Nabucodonosor, se levantó otra vez de esa situación que le tocó pasar. Este rey fue culpable de blasfemia a Belsasar. Había usado lo que era santo como instrumento vil en un banquete inmoral e idólatra. Vuelvo al tema de cómo estás viviendo tú, porque tú eres un instrumento del Señor, tú eres un utensilio de la casa del Señor, ¿sí? Sus acciones fueron una burla al único Dios verdadero, ya que las cosas santas se usaron para exaltar a dioses paganos. Dios tenía la vida de este rey en sus manos, y fue este terrible pecado de rebelde orgullo, junto con todos los pecados que derivaron de este, lo que provocó los aterradores eventos de esa noche. Entonces, muchas veces pasan cosas en nuestras vidas y nosotros decimos, es que yo no sé por qué me pasa esto. Hermanos, vamos a mirar bien dentro de nuestros corazones, vamos a escudriñarnos delante del Señor con toda honestidad. Y muchas veces sí nos pasan las cosas porque nosotros somos los que no estamos alineados con la voluntad de Dios ni con su palabra. Muchas veces no tenemos temor de las cosas de Dios y hacemos nuestra vida como a nosotros nos parece. Y no es así, hermanos. Al Señor no se le escapa nada, vuelvo y lo repito. Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Dios ejecuta el juicio. Versículos 24 al 28 dice: dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres. Ay, perdón, me equivoqué. Discúlpenme. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le fue puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Después de sacar a la luz el sacrilegio, la idolatría y la arrogancia de Belsasar, Daniel interpretó la extraña y aterradora escritura en la pared. Mened, Mened, contar o ser contado. Tekel, pesado, y Perez, dividido. La palabra Mened se repite a modo de énfasis. Es como cuando se dice, ¿es verdad o es así, es así? ¿Sí? O de cierto, que lo vemos también en el Nuevo Testamento, que Jesús lo dice algunas veces. Entonces aquí es como algo enfático, se repite 2 veces y es enfático. La escritura a menudo recurre a la repetición. Aquí se hace hincapié en que el reino de Belsasar estaba a punto de terminar. Dios había contado sus días. Jeremías había profetizado el fin del imperio babilónico
Pero esa advertencia no fue atendida. Y eso está en Jeremías 51. También Isaías lo había profetizado. Pero vemos que Dios le había dado pacientemente más tiempo, ¿sí? Pero no fue atendido. Dios siempre advierte, Dios siempre dice, Dios siempre está insistiendo, porque Dios no quiere destruir al hombre. Pero somos nosotros mismos los causantes de que vengan todas estas cosas. Entonces, Dios tiene paciencia. Los actos profanos de Belsasar ilustran el rechazo de Dios por parte de Babilonia. Y el momento del juicio había llegado. Fundamentalmente, la derrota de Belsasar no vendría por manos de Persia, sino por la mano de Dios, hermanos. ¡Qué miedo! Imaginémonos. ¿Cómo sería esto? La palabra tekel habla de la razón detrás de la derrota de Belsasar y de Babilonia. El trono que Nabucodonosor le dio a Belsasar fue una prueba de carácter. Es decir, él fue probado. Al final falló esa prueba y salió falto. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser hallados, no faltos, sino que pasemos la prueba, ¿sí? De nada le sirvió la experiencia de su abuelo. Este hombre no aprendió de la situación que le tocó pasar a su abuelo. Pérez tiene dos significados. Identifica que Dios había separado a Belsasar de su reino y significa que Dios daría Babilonia a los persas. El Dios que arrebató la nación de Israel a Saúl, acordémonos que Dios se la quitó a Saúl por su desobediencia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 58, ahora despoja a Belsasar de Babilonia. Del mismo modo, Dios despojará de orgullo a toda persona rebelde, si él o ella persiste en el orgullo. El pecado siempre trae pérdida. Siempre trae pérdida el pecado. Esencialmente, la pérdida del reino de Dios. Siempre, hermanos. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 18 al 21, dice lo siguiente: pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, hemos de despojarnos de todas esas cosas. Nosotros debemos de vivir como nuevas criaturas. Me dirán, no, pero yo no participo de esas cosas, yo sé que todo eso es pecado. Yo no estoy diciendo que lo hagamos de una forma literal. Cada quien sabe de dónde el Señor lo ha sacado, pero todavía hay pequeñas zorras en el corazón que están echando a perder la obra de Dios en tu vida. Saca todas esas pequeñas zorras, cázalas, échalas fuera en el nombre de Jesús, para que tu vida crezca y florezca y del fruto que el Señor quiere que tú des en este lugar. Estos versículos nos recuerdan que todo ser humano ha estado en la balanza y se ha hallado falto. Todos hemos pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestras buenas obras son insuficientes para inclinar la balanza. No pensemos que porque hacemos buenas obras, ya eso nos es suficiente para entrar en el reino de los cielos. No es por obras para que nadie se gloríe.
Acordémonos que eso lo dice en Efesios. Entonces, hemos de ser consecuentes con esto, ¿sí? Es posible que nunca nos hayamos entregado al sacrilegio de Belsasar, pero somos igualmente muchas veces, actuamos como impíos, indignos e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, porque decimos, no, yo puedo dejar esto, cuando yo quiera lo puedo hacer. No, hermanos, si Cristo no entra en nuestro corazón y nos ayuda y no le permitimos que lo... es imposible, es imposible. Solo Dios puede equilibrar la balanza al atribuirnos la justicia de Cristo en respuesta a nuestra fe. Romanos 3, 22 al 25. Vamos a leer qué nos dicen Romanos. Romanos 3, 22 al 25 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasa por alto esas cosas. Si nosotros en fe nos acercamos a Cristo Jesús y empezamos a vivir en esa novedad de vida. En los versículos 29 y 30 de este capítulo 5 de Daniel, vemos a Belsasar cumpliendo lo dicho a Daniel, aunque Daniel no lo quería, porque Daniel ya le dijo, no, yo no quiero nada de lo tuyo, yo lo interpreto, ¿sí? Pero es importante que después de que Babilonia cayó, Darío de Persia permitió que Daniel permaneciera en una posición alta. Belsasar fue asesinado esa misma noche y el gran imperio de Babilonia llegó a su final. Este es un buen recordatorio de que no importa cuántos planes, cuánto planeen y luchen los seres humanos por su propio éxito. Tú puedes planear todo lo que quieras y puedes luchar todo lo que quieras por conseguir tu propio éxito. No importa cuánto avances ni cuánto dominio tengas. Dios puede anularlo. Puede que no llegue rápido, ya que Dios es paciente, pero juzgará el orgullo y mostrará su soberanía sobre aquellos que tratan de deshonrarlo. Dios no puede ser burlado. La nota que hay en el versículo 31 de este capítulo 5 de Daniel sobre la edad que tenía Darío cuando llega a Babilonia a gobernar, nos proporciona una línea de tiempo que indica que este evento ocurrió casi 5 décadas después de la caída de Jerusalén, como resultado del juicio de Dios. Entonces podemos decir que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Sí? Entonces en Primera de Pedro, y ya con esto ya vamos a terminar, sé que hoy me he extendido mucho, pero no me quería dejar nada en el tintero, porque hay cosas muy importantes aquí que debemos aprender. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí? Entonces, no debemos descuidar la santidad y la obediencia. Pero también debemos recordar que estas cosas son positivas porque reflejan una relación creciente con Dios y un rechazo de aquello que lo deshonra. Si bien el pecado es una carga pesada, el camino de Cristo, aunque difícil, presenta una carga ligera porque andamos en el poder del Espíritu Santo. El desenfreno de la vida termina en tragedia si no reconocemos la gloria de Dios. Así que, hermanos, ánimo a buscar
la voluntad del Señor, a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido para nosotros en este lugar, a vivir como apartados del mundo, a vivir en santidad, a mostrarle a este mundo que se puede vivir en Él sin pecar y a dar buen testimonio del nombre de nuestro Dios. Necesitamos hacer eso, hermanos, porque esta nación debe de venir a los pies de Cristo, igual que todas las naciones del mundo. El Señor está esperando, está a la puerta, está prontito a venir, que Él nos encuentre haciendo su voluntad y no la nuestra. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por su bendita palabra, por lo que Dios viene hablando a través de ella, su enseñanza que nos quiere cada día, su propósito en nosotros. Vamos a darle gracias por todo este tiempo de servicio, aunque sea por esos medios, damos gracias a Dios por ello. Señor, gracias, Padre, por todo este tiempo que hemos podido aprender, te hemos podido alabar, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel, Señor, y sigues hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Padre, que tu presencia siga con cada uno de nosotros, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno.